debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo, un guerrillero caribe, moriré solo, si a mi precio pueden llenar estoy solo, aquí parado junto a todo hablando solo, de lo que tengo que contar espero solo, que nunca más se duerma el pueblo, miren solo, cuando pare paran pam pam solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todos soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo. Arranquemos. ¿Le gusta bailar solo a usted? En mi casa todo el tiempo. Sí. Hay una banda que se llama Ella Baila Sola, ¿no? Española creo que es. ¿No? Era el tema de Sting, ellas bailan solas en homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. No recuerdo exactamente, no recuerdo. Estoy cansado. Antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Ojo con los Medios. En esta semana y en estas horas tan especiales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Casi digo la República Oriental de Bolivia, como la República Oriental del Uruguay. Un abrazo al bravo pueblo uruguayo. Bien, a ver si hoy le bajamos un poco el tono a todo esto, a esta guerra sucia, a esta batalla mediática, a esta demencial carrera de estímulos a las que nos sometieron desde afuera, digo yo, que nos sometieron a esta situación. Estamos todos muy locos en las calles de Bolivia. Hay mucha tensión, mucho estrés. A ver si, bueno, mañana termina la campaña y a ver si nos da un rato para pensar. A ustedes, a nosotros no nos toca votar, pero un poquito de tranquilidad para ir a las urnas el próximo domingo. Sí, y una campaña que parecía hace unos días apagada, unas semanas. Sí, unas semanitas, de repente cobró mucho calor y eso me parece que tiene que ver también con lo que dicen las encuestas, que plantean un escenario de un resultado cerrado, entonces me parece que eso ha aumentado las tensiones, ha aumentado el encono. Pero ganó calor en torno no a un debate político, sino a una novela impresionante que se inoculó en la sociedad boliviana. Por supuesto. Y que tuvo el apoyo y que está la estrategia desde afuera, ¿no? Desde afuera de las fronteras de Bolivia, casi una historia repetida en, diríamos, en los últimos 100 años de historia boliviana. No es nuevo esto. Como nunca también entran en juego las redes sociales y la excitación esta por parte de los medios privados y opositores me parece muy fuerte. Hoy fue tapa, ayer nosotros tratamos aquí el tema de la injerencia de Estados Unidos, el papel del encargado de negocios Peter Brennan y de otros funcionarios de la embajada. Les mandamos un abrazo a los amigos de la embajada en la Avenida Arce y a todo el cuerpo diplomático que noche a noche sintoniza Ojo con los Medios y el Ave Ayala, que no son pocos. Un abrazo para todos. Claro, como tratamos política internacional la mayoría de las veces, aunque ahora obviamente en este trabajo de dilucidar lo que sucede mediáticamente nos metimos de lleno en la campaña. Estamos en Bolivia, no en el planeta Marte. Pero esta impronta de tratar política internacional siempre genera que muchos diplomáticos nos sintonicen del otro lado. Bueno, especulamos anoche con que se podía generar la expulsión de el embajador Philip Volger, casi digo. Estoy cansado. Usted sabe que yo cuando me canso la cabeza me funciona al 20%. No, a todos. Por eso es importante se me confunde. Las 8 horitas de sueño. Me confundí de discurso como 3 veces. El amigo Peter Brennan está en la cuerda floja. Hoy fue tapa de todas las portadas. Aquí, varios medios importantes, la posibilidad o la información de que Evo Morales está y su gabinete evaluando si se expulsa o no a Peter Brennan, encargado de negocios de la embajada,
por las acciones injerencistas de su personal. Y de él incluido, porque se reunió con Carlos Valverde. Vamos a ver primero, porfa, la nota número 2, si sos tan amable, Will, la portada de Página 7, que fue hoy, fíjate esto de análisis mediático, creo que por primera vez la portada de Página 7 es igual a la de Cambio, ¿no? Sí. Creo que, bueno, a veces hay un hecho político que hace que los diarios parece que copiaran sus tapas, pero en este caso es... con la misma lectura. Con la misma lectura, sí, sí. Fíjate Página 7. Evo evalúa expulsar al jefe diplomático Gringolandis en Bolivia. Bueno. Dijo que no perdonará conspiración contra el gobierno y agregó que reúne diversos documentos que avalan esto. Fuerte lo que ocurrió. Y en la mañana, quien se presenta nuevamente ante la prensa es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para establecer una relación directa entre Carlos Valverde y la Embajada de Estados Unidos. Me parece importante dejar de presentar a Carlos Valverde como una blanca palomita. Fue jefe de inteligencia nada más y nada menos, no cualquier personaje jefe de inteligencia de un gobierno. Eso te saca, evidentemente, te pone muy lejos del ámbito del periodismo independiente, del periodismo que quieras. O sos el jefe de inteligencia de un gobierno o sos periodista. Claro, pasaron los años, toda la década del 90, Valverde se presenta en los 2000 como un referente del periodismo crítico. Obviamente que estas relaciones que trae desde antes y ese currículum lo ubican en un lugar muy oscuro de ejercicio periodístico, mucho más ligado a operaciones políticas que a otra cosa. Que sería bueno que él lo admita de alguna manera, que yo tengo soy un cuadro político, hace 20 años que estoy en la política y tengo estos principios. Me parece que eso agregaría un montón de honestidad intelectual y de raciocinio a toda esta situación. Sí, igual para mí sigue siendo insólito, creo que no encontraremos muchos casos en el mundo de personajes que hayan trabajado en la inteligencia, que son sectores más oscuros, de otras características, un trabajo de otra índole, y de repente aparecer como un periodista que hace temas de investigación. Es raro. Siempre nosotros jugamos aquí y decimos, Vladimir Putin nos infunde mucho miedo porque fue jefe de la KGB, ¿no? De los servicios de inteligencia de la extinta Unión Soviética. Claro, porque ¿quién fue jefe de los servicios? ¿Quién fue jefe de la CIA? El papá de Bush, por ejemplo, en la década de 70. O sea, siempre son personajes, no son, hay un periodista que aparece en la tele, no. Entonces esto hay que valorarlo y la prensa lo debe valorar. No nos pueden presentar a Carlos Valverde como lo que decíamos antes, una blanca palomita. Tenemos que entender quiénes son los personajes que están detrás de determinadas operaciones políticas, porque hoy Radio Panamericana decía, el gobierno ataca al mensajero. Y bueno, queridos amigos de Panamericana, era el jefe de los servicios de inteligencia de uno de los gobiernos neoliberales de los 90. Esto no se puede no poner sobre la mesa. Y él debería decir, yo esto fui, no tiene nada de malo. O sí, si aparece inmiscuido, como efectivamente ocurre, en distintos casos que tienen una cuestión criminal detrás, ya eso es otro detalle. Pero si yo trabajé 5 años en tal gobierno, y trabajé en ese gobierno, pienso esto, y lo que te digo, como nosotros trabajamos mucho en ese sentido. Todo el tiempo te decimos, nosotros te decimos esto desde este lugar y con esta postura editorial, porque no nos gusta que los otros medios nos digan, yo te digo esto y soy un periodista libre. Mentira. Y ese es el primer problema y el gran problema de los medios de comunicación en los últimos años, que te meten todo el rato campañas políticas y te dicen, nosotros somos libre e independientes. Está bien, méteme la campaña política, pero decime, a mí no me gusta el gobierno, el proceso de cambio no me gusta. Página 7, decime, a mí no me gusta y soy prensa opositora. Todo bien, pero acláramelo, no me digas que sos libre. Valverde no es libre e independiente. Fue jefe de los servicios de inteligencia de Paz Zamora y tiene una relación histórica con la Embajada de Estados Unidos. Listo, ya está, tiene su derecho en todo caso, aunque habría que ver cómo se tipifica estar al servicio de una potencia extranjera. Vamos a escuchar ahora parte de lo que decía Juan Ramón Quintana en la conferencia de prensa de hoy. Enoja este tema, ¿no?, de
de estar siempre teniendo que aclarar estos temas. Porque es que yo escucho los medios y todo el rato al periodista, al prestigioso, el diputado Santamaría, Carlos Santamaría, si no me equivoco, diciendo este prestigioso, inmaculado periodista. Vamos a Juan Ramón Quintana. La blanca palomita. En los últimos 10 años, que el gobierno de Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo con este proceso de cambio, jamás. Nunca el gobierno de Estados Unidos vio con simpatía este proceso de cambio, sino todo lo contrario. El gobierno de Estados Unidos ve en este proceso de cambio, en las políticas del gobierno nacional, en la construcción de un gran proyecto de industrialización, una gran amenaza a su dominio, a su hegemonía, a su influencia en América Latina. Las pruebas están claras. La injerencia norteamericana, para ser breves, ha desarrollado un conjunto de estrategias dirigidas justamente a impedir que el presidente Evo Morales sea el primer presidente indígena. Desde el año 2002, brevemente, la expulsión del presidente Evo del Congreso Nacional. Política labrada, tejida desde la Embajada de los Estados Unidos y que fue aplicada sumisamente por el gobierno de Tuto Quiroga. El robo de misiles de parte del gobierno de Estados Unidos, entre comillas, para evitar que los misiles caigan en manos de un gobierno narcoterrorista. Esa ofensiva política a través de ONGs que intentó quebrar la realización de la Asamblea Constituyente. El golpe cívico prefectural organizado, financiado, promovido por el gobierno de los Estados Unidos. Esa aventura descomunal de tratar de dividir al país a través de sicarios extranjeros, promovida por Estados Unidos. Y por supuesto, el financiamiento, la articulación de las marchas del TIPNIS, de las movilizaciones policiales y ahora esta secuencia de ataques alevosos promovidos por el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con presuntos o llamados periodistas, en complicidad con agentes. Acá hay otra cuestión que tiene que ver también con todo este estímulo cultural, ¿no? Yo creo que a vos te puede gustar o no Estados Unidos, pero desde siempre hay una postura de la oposición boliviana de decir, Estados Unidos no tuvo nunca nada que ver con nada. Muchachos, por favor. No, y algunos en nuestro Facebook, que cuando tocamos temas nacionales se activa de una manera furibunda los enojos, argumentan que lo que estamos contando es una historia de ciencia ficción. Muchachos, mostramos al vicecónsul de la avenida Arce, en la Embajada de Estados Unidos, Avidar, hablando con alguien de ADEPCOCA, diciéndole cómo se puede desestabilizar el proceso de cambio. En el año, cuando llega Evo Morales al poder, Estados Unidos manda a un embajador que estuvo en el medio del proceso separatista, y lo reiteramos, porque no son datos menores. Si yo soy el Departamento de Estado y quiero generar una situación de estabilidad o promover, y quiero mandar un negociador a Bolivia porque está en una situación
de mucha ebullición. Y bueno, te mando a Jimmy Carter, ¿no? Es un tipo que dialoga, un demócrata. Te mando a un tipo que estuvo dividiendo los Balcanes en medio de conflictos étnicos. Son señales políticas, son operadores políticos que han llegado a este país para impulsar la división. Claro. La oposición no puede decir, no, el gobierno se inventa que Philly Goldberg es un conspirador. Por favor. A más B. Sí, por supuesto. Si los Balcanes tenían bajo el gobierno del mariscal Tito, estaban unidos en un solo país, y de repente se hace lo que después se termina conociendo en el mundo balcanización, justamente para representar que se partió en 7 pedazos la antigua Yugoslavia, y quien estuvo, oh casualidad, ahí, de repente te lo mandan a Bolivia, y en Bolivia lo que se inicia es un proceso separatista, tratando de desmembrar Bolivia, decir que hay una Bolivia que es la media luna y otra que es la parte andina de los indios, y tenemos que, y no podemos hacer la relación ahí. Y llega un grupo de mercenarios que estuvo en la misma zona y en los mismos años de Philly Goldberg en los Balcanes, y la oposición dice, lo debe haber traído el gobierno. Muchachos, por favor, tengamos un poco de racionalidad. Eso hace falta, ¿no? Tener oposiciones que sean más racionales, y en toda la región que no estén tan atadas siempre a los intereses de Estados Unidos. Esto es terrible, es un problema de las oposiciones contra todos los procesos de cambio en América Latina. Esto es muy fuerte. Me parece que esto habría que separarlo de una buena vez por todas. Y ahora, lamentablemente, aparece otra vez, decís, bueno, Valverde, el periodista, presentó su denuncia. Y flaco, un mes antes se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos y con el encargado de prensa y con un agente de la CIA. Además, y es decir, un encuentro que admiten las partes, ¿no? Las partes dicen, sí, nos encontramos. ¿Para qué nos encontramos? Para que Carlos Valverde nos cuente sobre su libro Poder, Territorio y Cocaína. Ese libro fue publicado muchísimos meses antes de ese encuentro. Uno ha de suponer que ese tipo de material sensible, seguramente la embajada lo tenía estudiado y clasificado y recibió el borrador antes de que sea publicado. Pero además, el único que se junta es el encargado de Estados Unidos. ¿Por qué no lo invitó el embajador de Alemania, el de Italia? No, además el embajador de Ecuador, no, el de Estados Unidos, al tipo que un mes y medio después presenta la denuncia. Entonces, ¿vos no creés que nosotros de este lado te digamos, evidentemente, y que el gobierno diga, evidentemente que hay una relación? Además, en un país con una historia en la que la embajada de Estados Unidos ha funcionado como un virreinato. Y ahora recién han perdido ese poder, pero quieren seguir operando de la misma manera. Además están las grabaciones, etcétera. Hagamos una pausa, por favor. Vamos a seguir charlando y a ver qué vamos a especular. ¿Qué va a pasar con Peter Brennan, el encargado de negocios? El gobierno está evaluando, lo admitió el presidente anoche, si lo expulsa o no por estas acciones. Y además resaltó en más de una oportunidad que tiene toda la documentación sobre estas acciones. ¿Qué va a pasar con Peter Brennan? Lo vamos a tratar de dilucidar a la vuelta y te vamos a mostrar otras cositas adicionales. Estaba repasando, Mariano, el texto de María Galindo, cuando habla de la relación de la CIA con Valverde, ¿no? Porque es fuerte porque sale además en su columna de opinión habitual en el diario Página 7. Sí, ya no es la primera vez que la citamos, pero claro, siempre ponemos a los voceros del gobierno y es lógico que los voceros del gobierno digan, detrás de esto está la embajada, la CIA. Es más noticia cuando lo dice alguien de la oposición. María Galindo dice, no necesito pruebas para creer que la denuncia contra Evo Morales sobre el vínculo con Gabriela Zapata y todo lo que esa relación rodea viene de la CIA, que tiene en Carlos Valverde un transmisor de esa información en un momento político clave. Esto lo escribió María Galindo antes de enterarse que Valverde se había reunido con Peter Brennan. Exacto, apenas. Obvio que después, para hacer honor a la honestidad intelectual, María Galindo dice que, más allá de
esta raíz de la información que viene desde la CIA, la información es real y el tráfico de influencias es real, pero sí admite que esto viene de la inteligencia estadounidense. Y esto lo dice con conocimiento, hablamos del proceso separatista, hablamos del intento de dividir Bolivia, y en eso también Carlos Valverde fue siempre un vocero activo, alguien que aparte en sus maneras muy duras, muy confrontativas, se refirió muy duramente a la Asamblea Constituyente, a lo que pensó en Pando, a los intentos separatistas, a los ataques, por ejemplo, a collas e indios en la zona de Santa Cruz en aquellos años, la quema de instituciones públicas, etcétera. ¿Qué va a pasar con Peter Brennan entonces? Ya te pusimos en contexto, nosotros también tenemos que dilucidar un poco esta situación. Vamos a escuchar parte de la referencia durante la conferencia de prensa de esta mañana del ministro de la Presidencia al encargado de negocios de Estados Unidos. El encargado de negocios, el señor Brennan, ha señalado que no está metido en el referéndum, que no tiene nada que ver con el referéndum. Yo quiero desmentirlo categóricamente al señor Brennan, porque sí está metido en actividades que no son las que señala la Convención de Viena en Bolivia. Y el señor Brennan está operando con la embajada en la Ciudad del Alto. Y aquí está la evidencia. Más evidencias. Regalando pelotitas para que jueguen las mujeres del Alto. Regalando pelotitas la Embajada de los Estados Unidos. Fíjense cómo va a cambiar la vida económica de la Ciudad del Alto con el regalo de las pelotitas de la Embajada americana. Ahí está, y el ministro también afirmaba que si se confirma o se consolida esta postura o esta visión del gobierno acerca de la conspiración que impulsa a Peter Brennan, va a ser expulsado. A ver, Brennan aparece en la foto con Soledad Chapetón, ya denunciamos el viaje del emisario del NDI, en la que se reunió con todo el arco opositor, se reúne con Valverde, de todas las reuniones son cuestiones de protocolo, ¿no? Que él hace acciones de beneficencia, no podemos ser, esto es política, y aquí hay una batalla geopolítica, y hay una potencia que es Estados Unidos a la que siempre le molestó el gobierno de Evo Morales, antes de que llegue al poder. Todos sabemos toda esa historia. Hoy sigue siendo igual. Si el principal responsable de la embajada aparece en una foto con un sector opositor, en otra con el periodista que lidera la denuncia de tráfico de influencias, en otra con otros líderes, es evidente que está haciendo una operación política y está realizando tareas de injerencias dentro del Estado plurinacional. Si su vicecónsul, te lo mostramos en grabaciones, manteniendo un intercambio y pagándole por información a un dirigente de ADEPCOCA. Después vemos que ADEPCOCA, a 2 semanas del referéndum, se moviliza y genera un conflicto en los Yungas. Es evidente que hay una intención de conspirar. De vuelta, se reúne con Valverde, con su jefe de prensa y con un agente de inteligencia. Ese agente de inteligencia que participa en la reunión está denunciado, lo repasábamos ayer, de formar parte de una ofensiva en contra de Bolivia para deslegitimar la imagen del presidente. Pucha, pero es imposible no establecer una hilación entre todos estos hechos. Mañana vamos a sacar una nota sobre todos estos hechos en el periódico Cambio, si Dios quiere, y yo lamento, pero le he titulado Peter Brennan Yuya. Claro, porque él no se da cuenta de nada, y lo decía el ministro de la Presidencia. No, todo está dentro de la Convención de Viena, no.
si tu vicecónsul está pagándole por información a un dirigente para impulsar movilizaciones contra el gobierno, eso no lo hace ningún, no lo tiene que hacer ningún diplomático y está por fuera de sus de la Convención de Viena, y es una injerencia, obviamente, de la principal potencia del mundo, además, en Bolivia, un país que vivió además 50 años de prácticamente neocolonialismo por parte de los embajadores que disponían, ponían ministros, ponían a los jefes de la policía, del ejército, todo, manejaban la represión interna con la DEA. No podemos ser... Vestían a los políticos locales de cowboys para los festejos del 4 de julio en la legación de la avenida Arce. Los miembros de la mega coalición en los 90 viajaban a Estados Unidos a avalarse, a que el Departamento de Estado en Washington avalen los nombramientos de ministros. Estados Unidos los presionaba con la visa, hacían incluso selecciones internas y desplazaban a candidatos que no tenían visa a Estados Unidos, una sumisión total que desespera evidentemente a Estados Unidos. Ahora la cuestión es, ¿qué va a pasar con Peter Brennan? ¿Será expulsado o no? Obviamente nosotros no lo tenemos en claro. Mañana habrá muy temprano, como siempre, una reunión de gabinete y estimamos que allí se va a plantear este debate. Lo que estábamos especulando hoy, Mariano, era que si el sí se impone el domingo, probablemente Brennan pueda continuar como encargado de negocios. Si se impone, una vida más le quedaría. Perderá una vidita por ahí. Si se impone el no, lo más probable es que el gobierno lo expulse inmediatamente de Bolivia. Es una mera especulación, no está basada en ninguna fuente informativa. Pero evidentemente que es un tema importante y que estarán también corriendo como locos en la embajada de la avenida Arce y en Cancillería seguramente también, para ver cómo se resuelve este tema de la continuidad o no del encargado de negocios. Evidentemente sería un duro golpe para la embajada, un nuevo duro golpe tras la expulsión de Philly Goldberg en 2008, de la DEA, de la USAID. Lo lamentable... Y la salida también, recordemos, problemática de la Rimemont. Exactamente. Lo lamentable es que si se da esta expulsión, tristemente está basada en hechos reales de injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Y esto no llego a entender por qué Estados Unidos no aprende de las lecciones, sino asume una posición diferente. Lamentablemente, en la nota escribía que desde la instigación al colgamiento de Gualberto Villarroel en 1946, no ha habido otra conducta de los embajadores de Estados Unidos en Bolivia y en ninguna otra parte del mundo, de ceñirse a la Convención de Viena y no hacer injerencia en los procesos políticos. Y esto ha sido la moneda común y corriente en Bolivia y lamentablemente sigue siendo así. Y bueno, lo que sí, ahora el gobierno está súper documentado acerca de todas estas movidas. El presidente lo volvió a repetir hoy, el envío de un emisario del NDI desde Perú, porque expulsó a ciertas organizaciones, pero se las arreglan para seguir conspirando. Y volvió a nombrar el caso de Víctor Rojas, quien ingresó al país, al Estado Plurinacional, varias veces el año pasado desde Perú, para reunirse con funcionarios de Soledad, con la misma Soledad Chapetón, con funcionarios de Tuto Quiroga, con funcionarios de Rubén Costas, con funcionarios de la administración de Félix Pazzi y con funcionarios de Samuel, obviamente, y de Revilla. Esto es una evidencia más, y además el presidente denunció que tiene las grabaciones de muchas de esas reuniones, aunque estas no las hicieron públicas. Entonces, bueno, todo esto está bien documentado. Usted sabe que nosotros tratamos los temas relativos a la injerencia de Estados Unidos en Bolivia y en todos lados desde siempre. Esto obviamente es un tema que es de máxima prioridad para nosotros. Así que vamos a esperar y a ver qué sucede con la continuidad o no del encargado de negocios Peter Brennan, que evidentemente puede influir en lo que suceda el próximo domingo. Por eso creo que no se ha tomado una medida anterior a las elecciones. Vamos a ver qué pasa.
¿Le parece que hagamos una pausita, doctor? Una pausa, la última del programa. Y a la vuelta vamos a hablar con Hugo Yasky. Él es representante de la Central de Trabajadores Argentinos, dirigente sindical de muchísimos años, se ha opuesto sistemáticamente a las políticas neoliberales en la hermana república, y vamos a ver, porque parte del eje central de Ojo con los Medios también ha sido el avance del neoliberalismo en la República Argentina y los efectos que tiene sobre su ciudadanía en tan pocos días de gestión de Mauricio Macri. Lo vamos a charlar con Hugo Yasky de la CTA a la vuelta. Cuando paré, param, pam, pam. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Último bloque de Ojo con los Medios. Le voy a dar la palabra a Mariano Vázquez para que presente a Hugo Yasky, ya que él ha formado parte de su misma organización durante más de una década, Mariano. Sí, mucho más, exactamente. Parte de la Central de Trabajadores de la Argentina tenemos a Hugo Yasky, secretario general o ejecutivo, como le dicen aquí en Bolivia, de la CTA, desde hace ya del año 2010, ¿verdad, Hugo? Sí. Y además dirigente histórico de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, uno de los gremios más fuertes y más organizados, y además referente de la Internacional de la Educación de los gremios internacionales. Así que bienvenido a La Paz y una alegría reencontrarte aquí en el suelo boliviano, Hugo. Gracias a ustedes por la invitación y también una alegría estar con compañeros jóvenes con los que, bueno, con vos compartimos muchos años, pero bueno, plenamente identificados. Gracias por lo de jóvenes. Sí, sí. Hugo, te hemos visto en muchos medios aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia estas horas que estás compartiendo con nosotros. Me imagino que venís a contarnos lo que pasa en Argentina. ¿Cuál es tu principal misión aquí? Nosotros, te cuento que en Ojo con los Medios hemos estado documentando la represión en La Plata, las manifestaciones por 678, por Víctor Hugo, todo porque la detención de Milagrosada. Interpretamos que es una muestra de lo que puede suceder si la derecha vuelve al poder y se posiciona. Entendemos que hay una batalla geopolítica regional en la que forma parte Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, evidentemente, aunque aquí se quiere presentar que la cuestión es el capricho de dos funcionarios nomás. ¿Qué nos contás vos que venís de Argentina? Y bueno, nosotros estamos viviendo desde hace 2 meses un cambio que es dramático, porque era la Argentina un país que apostaba fundamentalmente a tratar de zafar de la crisis que existe en el mundo y en la región, tratando de sostener la demanda del mercado interno. El Estado cumplió un papel importante, subsidiaba a la pequeña y mediana empresa, sostenía un nivel de salario año tras año en paritaria, y hoy el esquema ese se trastoca. El gobierno de Macri viene precedido de un abusivo aumento de los precios de los grupos formadores de precios de la Argentina, que son poderosos, son muy concentrados y además extranjeros, la mayoría, y hubo un aumento, una remarcación de precios inusitada en el tema alimentos. Después vino una devaluación, 40%, hoy la devaluación está casi orillando el 50%, porque el dólar siguió moviéndose de manera ascendente. La devaluación licúa el salario de los trabajadores y de hecho opera automáticamente en una brutal transferencia en cuestión de segundos de los que menos tienen a los que más tienen, y eso es lo que está pasando en la Argentina. Atrás de eso viene una serie de episodios que ustedes mencionaron de criminalización de las protestas sociales, algunos muy graves, con heridos con balas de goma. En el medio de eso, en la provincia de Jujuy, se la apresa a Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, una gran organización social que la última vez que estuvo aquí en Bolivia fue cuando vino el Papa Francisco, y hay una foto de ella que está circulando por las redacciones del Mundo hoy, a raíz de que es la primer presa política de la Argentina. Que además es parlamentaria del es Mercosur, digamos, sí, violando la inmunidad claro, que tiene parlamentaria cualquiera del Mercosur.
detenida en base a una causa judicial que se arma de una manera vergonzosa. Hasta Joaquín Morales Solá, el domingo anterior a este, reconoce en el editorial que él escribe que hay una ciudadana para la cual los derechos constitucionales no rigen en este país, lo plantea como una situación alarmante, o sea que la derecha se alarme del apresamiento y la prisión de Milagros Sala no es un dato menor. Y aparece en estos días, ayer, antes de ayer, el gesto del Papa, que tiene que reunirse con Mauricio Macri, según su propia agenda, el 27 de febrero. Pero el Papa, que creo que es un buen político y a veces genera hechos simbólicos muy fuertes, en el día de ayer le envió un rosario a Milagros Sala para que lo tenga en su celda. Y a esto se le agrega ahora el tarifazo de la luz, de aumentos que van entre el 500 y 700%, y atrás de esto los despidos de los estatales. Y detrás de esto una enorme transferencia a los grandes poderes fácticos de la Argentina, al campo, la minería, quitándoles retenciones. Es decir, vemos en 2 meses y un poquito que no hay medidas para los trabajadores. Y la otra cuestión es, los medios de comunicación han tratado de mostrar a estas nuevas viejas derechas como que vienen a traer, digamos, un viento de cambio a los procesos de cambio, y que en realidad no van a ser conservadores ni a hacer ajustes salvajes, claro. Pero lo que nos están demostrando es otra cosa. Claro, cambian, yo creo que, como decía Jaureche, no es el mismo perro con distinto collar, pero en este caso, y creo que se está dando en todo el continente, es una derecha que despolitiza el debate. O sea, es una derecha que enfoca el tema en las formas, que de pronto encuentra en las denuncias de corrupción y en el relato de la corrupción, como si fueran novelas por entregas, que todos los días van generando una especie de incertidumbre para que mañana prendamos el televisor y encontremos a ver qué pasó en el capítulo siguiente. Casos que después la mayoría quedan en la nada, pero surtieron su efecto tal cual ellos lo pretendían. Y Macri creo que es un excelente producto de esa nueva derecha, que es desacartonada, descontracturada, han dejado las corbatas, han dejado la frase. Hoy en la Argentina sería imposible pensar que alguno de estos personajes acuse a alguien de ser un subversivo, de tener ideas de izquierda, pero apelan a otros elementos, como por ejemplo, pretender, pasó con Baradel, que en estos días que están discutiendo la paritaria, hoy creo que la estaban cerrando y bastante bien para los docentes, pero salían en las redes sociales de gente que trabaja para el oficialismo, denuncia de que Baradel estaba en Miami, que creo que Baradel no conoce Miami, pero denuncia y una foto de un personaje. Hugo, nosotros seguimos la campaña todo el año pasado, las denuncias del Grupo Clarín, las denuncias mentirosas contra el hijo de la presidenta, contra altas funcionarias del gobierno, denuncias delirantes realmente, pero que en definitiva surten tu efecto. Y lo estamos viendo, parecía que en Bolivia eso no pasaba, claro, ¿no? Eso solo pasa en Argentina, tal vez en Venezuela, pero aquí no. Y ahora vemos que aquí nos están aplicando la misma receta. ¿Qué similitudes encontrás? Estuviste pocas horas en Bolivia, pero me imagino que te habrás empapado. No, sí, pero conozco, sí. No, yo creo que hay una matriz común. Hay una matriz común que son formas de sutil intervencionismo a través de una construcción de escenarios de desestabilización, de generación de un mal humor social permanente, de un intento de alimentar, sobre todo en las capas medias, una suerte de actitud de escepticismo, es decir, respecto de la política. Como la política se les terminó volviendo en contra, porque hasta los 90 no tenían problema, porque cualquiera que ganara una elección era un títere,
una marioneta que se lo manejaba con hilos invisibles, la larga mano de la Casa Blanca y de los mercados, y la política los tenía sin cuidado. Hoy tienen que denostar la política, porque la política demostró a partir de Lula, de Evo, de Correa, de Chávez, de los Kirchner, demostró ser un instrumento excelente y potente en manos de los sectores populares para transformar la realidad. Entonces, esa clase media que creyó en la política, porque si no, no hubiese ganado ninguno de estos líderes populares, no podés ganar solamente con el voto de los sectores más humildes. Esa clase media que sumó su voto para estos procesos de cambio, ahora le están petardeando permanentemente para construir esa subjetividad negativa, de escepticismo, ¿no? Hay como un cinismo en la política actual. Bueno, de última, si lográramos demostrar que los políticos del MAS son corruptos, y bueno, estamos todos en el mismo inodoro. Nosotros no podemos decir que no somos corruptos. El nosotros se refiere a los políticos de los partidos tradicionales. No estamos en condiciones de hacerlo. Como yo le decía ayer a un periodista que me hablaba de estas denuncias, digo, cuando la derecha gobierna, la corrupción se invisibiliza porque nadie denuncia. Y cuando gobiernan los sectores populares, se inventan y se agigantan y se inflan casos que si vos los ves y los comparás, esto es un paraíso, digamos, comparado con lo que era la Bolivia que todos conocimos anteriormente. Yo le decía, pero usted me habla como si Bolivia, antes de Evo Morales, hubiese sido, qué sé yo, un cantón suizo, un convento de las Carmelitas Descalzas, el monumento a la corrupción que nosotros vimos sucederse presidente tras presidente, hasta este último que, bueno, ojalá se lo pueda extraditar. Entonces, la verdad que hay un cinismo y una hipocresía y un doble discurso y una doble vara para medir y juzgar a los líderes de los movimientos populares, que es lo que están explicando. Esto del olvido también es parte de este sistema. Porque en Argentina pasó el típico caso, contaron un montón de veces, de los obreros de las fábricas, que antes del proceso kirchnerista había un desempleo muy importante, obtienen trabajo durante los 12 años de kirchnerismo, obtienen buenos ingresos, pero ahora están enojados porque les cobran el impuesto a las ganancias, entonces votan en contra. Sí, Nos olvidamos porque es lo que usted dice, y usted viene a Bolivia y dice, pucha, pero yo venía antes y veía una situación absolutamente diferente, pero ahora la gente ya no se acuerda de eso. No, claro, pues la verdad que no se puede comparar. A mí me llamó la atención justo una propaganda que vi ayer, que me pareció muy buena, porque es un personaje que estuvo en coma durante 10 años y se despierta, y claro, el tipo hace 10 años vio la última Bolivia, y esta Bolivia es otro país. Y yo creo que a veces eso es una perspectiva que se pierde, porque claro, es tan grande el bombardeo, tan permanente, la lluvia y ahora tan ácida. Organizado, también los medios de comunicación Claro. se organizan regionalmente para prácticamente repetir las mismas noticias y los mismos títulos, generando casi una verdad revelada. Tal cual, y además con una característica, y es que los medios de comunicación forman parte del esquema de poder de las clases dominantes. Esto está claro hoy. Hay gente que todavía piensa que cuando compra un diario tal, va a leer el pensamiento independiente, y eso es mentira. Es decir, hoy los grandes medios de comunicación pertenecen a grupos empresarios y accionistas y están vinculados orgánicamente a intereses económicos que los convierten en instrumentos de los que quieren recuperar el poder para ponerlo al servicio de la minoría. Y esto es algo que cuenta con el apoyo de los países del norte, no por casualidad. Cuando Evo tuvo aquel viaje por Europa, que estuvo casi como una especie de rehén, no por casualidad había tanta hostilidad. ¿Por qué? Porque para muchos pueblos de Europa, los cambios que se han dado en América Latina marcan un rumbo. Para esas nuevas expresiones como Podemos, como otras fuerzas que están surgiendo en Grecia, en Portugal, la
la posibilidad de un cambio real en las relaciones de fuerza, en sociedades más justas, en construir paradigmas que le den un nuevo sentido al Estado, no un Estado que esquilma a los que menos tienen, sino un Estado que trate de regular esa gran desigualdad que existe entre los que lo tienen todo y los que no lo tienen nada. Ese modelo está en América Latina, por eso la hazaña, por eso la inquina, por eso la pertinaz y permanente agresión a través de este intento de enlodar a líderes populares como Evo, como Lula. Vos fíjate, no sé si lo vieron el artículo de Eric Nepomuceno, el título es extraordinario, dice: la derecha de Brasil ya encontró un culpable, Lula, ahora tiene que ver de qué. Claro. O sea, es culpable. Más que ya Lula va a volver en el 2018, claro, lo tenemos que empezar a matar de ahora. Es culpable de algo, después vamos a ver de qué. Hugo, nos queda un minuto. Desde su punto de vista, ¿qué se puede o qué se debe hacer para responder a este bombardeo mediático? Porque lo discutíamos el otro día con Mariano. Agarran y dicen a Máximo Kirchner: usted tiene una cuenta fantasma en Irán con la que financió una operación de compra de misiles, una historia delirante y falsa. Claro, y el protagonista político dice: ¿qué hago? Si le hago juicio me dicen que censuro, que ataco a la libertad de prensa. Si no hago nada, permito que esta campaña me enlode. Aquí en Bolivia hemos estado trayendo a distintos actores políticos y claro, ahora parece como una moda. Sos político, cualquier periodista viene y te acusa de algo y como son todos ladrones, te mancharon y después andá a salir a aclarar que eso es falso. Claro. ¿Cómo se responde a esto? Yo creo que una primera cuestión es una política de permanente cuidado y realmente de no permitirse ni el más mínimo acto de corrupción. Creo que los gobiernos populares tienen la obligación hasta de sobreactuar y de exagerar la fidelidad a los principios de la transparencia. Y esto no quiere decir reconocer que hay corrupción en los gobiernos populares. Creo, y lo digo sinceramente, no se puede comparar los casos aislados de corrupción que puede haber en Bolivia con lo que era un sistema que sistemáticamente se apropiaba de los recursos del pueblo. Y vivía de la corrupción, porque ni siquiera era un capitalismo, digamos, que funcionaba con leyes de transparencia. Y el otro tema me parece que es la ligazón con los movimientos sociales y populares permanentemente. Hay que construir redes alternativas porque está claro que nunca vamos a tener en nuestra mano grandes medios de comunicación. Creo que esas son dos tareas primordiales. Y me parece, y otra breve, también los procesos de cambio tendrían que ver cómo tenemos procesos que llevan entre 12, 15 años promedio, cómo también se carga de ideología a las nuevas generaciones que llegan, a aquellas que creen que los beneficios sociales han salido de la nada, han sido mágicos. Sí, también claro. Falta una tarea de memoria y también hacia el futuro de cómo generar a aquellas personas que ingresan a la clase media también una conciencia de cómo se generaron esos beneficios sociales. Es verdad porque a veces se da eso que alguien decía, que cuando la clase media está bien, vota mal. El Jaureche igual. El Jaureche. Medio pelo argentino. Y creo claro. que es así, es decir, la clase media es un sector muy importante para los procesos de cambio y está permanentemente en disputa. Las clases dominantes la quieren para sí, es el colchón sobre el cual ellos pueden descansar. Y yo creo que los procesos de cambio tienen que tratar de ganar esa clase media y creo que hay que construir ese relato que no es ficción, que es la recreación permanente de dónde venimos, cómo arrancamos, cómo estaba Bolivia hace 15, 20 años. Vos fijate, esa tarea tiene que ser primordial también con los jóvenes, porque lo que vos decís es cierto. Por ahí hay pibes jóvenes que los veo en Argentina, acá, en cualquier lugar donde vos vas, y donde ha habido grandes cambios, pero como que ellos desconectaron y te dicen, bueno, cuando yo vine estaba así. Claro. Quiero que esté mejor, sí, todos queremos que esté mejor,
Pero está claro que si a vos... Que si, con vuelve ese que si viene pensamiento- Macri no vamos a estar Viene mejor. Macri, ahí está, el cambio de Macri ahora lo están viendo muchos que pensaban que íbamos a estar mejor. Hugo Yasky, muchísimas gracias por tu presencia en Avia Yala. No, gracias a ustedes y un gusto. Hugo, muchas gracias. Gracias. Un gusto. Mañana, en Ojo con los Medios, vamos a hacer un repaso de toda esta, o de las partes más destacadas de la campaña sucia a la que nos han metido en estas últimas semanas. No te lo pierdas, va a ser el último día de campaña y después el domingo anda a votar tranquilo. Yo te recomiendo desde lo personal y sin ánimo de ninguna injerencia de ningún tipo, no te dejes inocular por estos laboratorios de guerra psicológica que aplican estas mismas medidas. Ya lo vemos en Argentina, en Venezuela, principalmente en los procesos de cambio. En Brasil es muy fuerte el tema mediático. En el Ecuador y aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia lo estamos viviendo de una manera muy virulenta en estas últimas semanas. Nos han metido en el medio de una novela realmente impresionante y rocambolesca. Y creo que con mucho éxito, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado porque vemos que en otros lados le funciona. Un abrazo grande y hasta mañana, cuídate.